Agradezco a Dios porque me permite grabar este tema. Vamos a continuar eh, analizando algunas cosas que tienen que ver con respecto a la nube y a la columna de fuego que los israelitas tuvieron con ellos. Hemos dedicado dos temas a hablar sobre esto. Vamos ahora a analizar otras cosas. No quiere decir que en estos temas yo esté cubriendo o estudiando acerca de todo lo que tiene que ver con la nube y la columna de fuego, sino lo que estamos analizando con respecto a esto a través de los escritos de Moisés y también a través de otros escritos que la Biblia menciona. En el tema anterior y en el otro más atrás hablamos también que Dios siempre estuvo con los israelitas, como Dios siempre ha estado con su pueblo presente y guiándole. Pero la nube, esa nube específicamente hablando, por el día y por la noche, la columna de fuego, estuvo con los israelitas desde que salieron de Egipto hasta que entraron en Canaán. En este tema quiero referirme a unos textos bíblicos que están en el libro de Números y señala cómo es que Dios hacía con la nube y con la columna de fuego, la forma en que esa nube quedaba fija en un lugar, señalando a los israelitas que debían quedar firmes y cómo la nube se movía y le indicaba a los israelitas cómo moverse y también en qué momento debían ellos moverse. Estoy leyendo en Números capítulo 9 el versículo 15 y estaremos leyendo, no en este corrida a la lectura, pero sí estaremos tratando en este tema hasta el versículo 23. Así que Números 9, versículo 15 hasta el versículo 23. Vamos a ver lo que la Biblia dice en estas declaraciones. El día que el santuario fue levantado, la nube cubrió la tienda de reunión desde el atardecer hasta la mañana. Apareció sobre el santuario como un fuego. El día que el santuario fue levantado. Está enseñando el texto que el santuario fue edificado y cuando el santuario terminó de ser edificado, la nube cubrió el santuario. Al atardecer, la columna de fuego estuvo sobre el santuario y así estuvo hasta por la mañana. Y por el día estuvo como la nube. O sea, se hace el santuario y sobre el santuario estaba la nube, que era la gloria de Dios, que Dios estaba presente. Como que mencioné aquí la palabra santuario, quiero decir algo sobre el santuario. En estos estudios que estamos teniendo, en el orden que lo estamos llevando, vamos a llegar al momento de comenzar a analizar el santuario, cómo se hizo, quién lo hizo y qué significa el santuario. Aquí estamos diciendo esto ahora porque el estudio del santuario va a ser un estudio
largo. Vamos a estudiar muchas cosas, pero no significa que vamos a abarcar todo lo que tiene que ver con lo que la Biblia dice del santuario, sino que vamos a presentar lo que Moisés escribe sobre el santuario y lo que en el santuario se hacía y cómo se hacía y lo que representaba. Lo mencionamos aquí porque hemos visto en este texto que acabamos de estudiar que el lugar donde, por decir de esta manera, acampaba, usando palabras humanas, el lugar donde acampaba, donde se manifestaba Dios en la nube y en el fuego, era sobre el santuario. Antes del santuario, no dice la Biblia que la nube estaba en un lugar, dice que estaba sobre los israelitas, pero no en un lugar específico. Pero esa nube, después que el santuario se hizo, estaba sobre el santuario y esto no significa que la nube y el fuego dejaran de proteger a los israelitas, porque centralmente estaba en el santuario, pero su efecto protegía de noche y de día a los israelitas. Ya hemos visto cómo Dios desde el principio se manifiesta a los israelitas y cómo con esta nube y con este fuego Dios protegía a los israelitas. No solamente eh, manifestaba su presencia, sino que esa nube y ese fuego era un símbolo de la protección de Dios con los israelitas. Y aquí queremos señalar también, pues estamos hablando de este aspecto, que Dios también es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esto en la Biblia dice, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que es el Creador. Muchas personas a través de los tiempos y en estos últimos tiempos más todavía, tienen afán del monte, de las montañas, como para buscar en el monte o en las montañas su protección contra el mal y contra las luchas finales que el pueblo de Dios tendrá o tendremos que enfrentar o tendrán que enfrentar si yo no estoy vivo. Pero el muro protector, el que cuida y vela sobre nosotros día y noche, es Dios. Nosotros no tenemos que estar corriendo de un lugar a otro, sino estar en las manos de Dios y Dios nos va a enseñar cuando estamos en sus manos dónde podemos ir, dónde debemos estar. Indiscutiblemente que esto lleva el análisis a la cuestión de ir a vivir al campo. El campo es un lugar para vivir mejor que la ciudad. Yo nací en el campo, me crié en el campo, he vivido en el campo y he vivido en la ciudad. Prefiero vivir en el campo, es mucho mejor. Para la educación de los hijos es mucho mejor el campo, pero las personas viven más en la ciudad que en el campo. Y el Evangelio hay que dárselo también a las personas que viven en la ciudad. Y el Hijo de Dios no va al campo como un medio de protección para liberarse de las luchas que han de venir. El Hijo de Dios va al campo porque es mejor y cuando lleguen los momentos finales, esto lo vamos a estudiar después en otros temas también, cuando lleguen los momentos finales, habrá que ir a los campos, indiscutiblemente.
pero no porque nosotros tengamos que estar corriendo de un lugar a otro para tener mayor protección. Nuestra protección es Dios y nuestra protección está en obedecer a Dios y seguirle. No vamos a ahondar más nada en esto, lo menciono porque tiene que ver con lo que ya acabo de decir, pero lo importante es que nosotros estemos en las manos de Dios en cada momento, porque Dios es nuestro muro protector. ¿De dónde viene mi socorro? Viene de Dios, viene del Creador, no de las montañas, no de los montes, no de las cuevas, no, viene de Dios. Bueno, después hablaremos más de esto, ¿no? Pero vamos a seguir con el tema que nos ocupa en este momento. Así que encontramos que en el santuario estaba la presencia de Dios y la presencia de Dios se significaba mayormente por lo que en el santuario se hacía y por la nube y la columna de fuego que estaba sobre el santuario y todo eso protege al pueblo de Dios y lo guía. Versículo 16 dice, así era continuamente. De día lo cubría la nube y de noche se veía como una apariencia de fuego. Así era continuamente. La nube y el fuego estaban sobre el santuario, protegían al pueblo de Dios, pero se manifestaba sobre el santuario porque era Dios y era la presencia de Dios en los dos lugares. Cuando la nube se levantaba de encima de la tienda, los israelitas partían y donde la nube se detenía, allí acampaban. ¿Cómo hacían los israelitas? En el momento que la nube se levantaba y comienza a avanzar, los israelitas levantaban su tienda y partían en pos de la nube. Y en este caso, como el santuario ya estaba hecho, los levitas llevaban el santuario. Como cuando uno está mirando al cielo y ve que las nubes por el aire van como volando en el cielo, van de un lugar a otro en el cielo, guiadas por el aire. Bueno, no me iba a meterme en este estudio ahora un poquito más, pero no voy a hacerlo, solamente voy a mencionar que uno a veces ve que hay distintas clases de nubes y ve una nube que avanza hacia un lugar y aparentemente otras nubes avanzan hacia el lugar opuesto. Esa cosa se ve en el cielo, pero eso depende de otro aspecto de las nubes, la clase de nube, el aire, un aire que está más abajo, un aire que está más arriba de la atmósfera que Dios creó, pues no nos vamos a meter a estudiar eso. La cuestión es que los israelitas acampaban y partían al movimiento de la nube, o sea, en la dirección que Dios los estaba guiando. A la orden del Señor, dice el versículo 18, los israelitas partían y a su orden acampaban. Todos los días que la nube quedaba sobre el santuario, permanecían acampados. Así que en cuanto al movimiento físico, al traslado de los israelitas, en cuanto a su camino de Egipto a Canaán, que duró 40 años, y después vamos a ver por qué duró 40 años, porque lo vamos a estudiar aquí. La señal que tenían los israelitas era eso. Dios los guiaba en todos sus movimientos y los llevaba por el camino que ellos debían ir. En la Biblia se enseña que hay un camino ancho, cómodo, y por ese camino van todas las personas. Fácil de caminar, pero al final
El arribo final es la muerte. Y hay otro camino estrecho, angosto, muy difícil de transitar, pero que al final lleva la vida eterna. Es la vida eterna. La cuestión está que muchos tratarán de entrar por el camino estrecho, dice la Biblia, y no podrán. Porque tratarán de entrar por el camino estrecho de acuerdo a sus conceptos y a su forma de mirar y analizar las cosas, no de la manera que Dios dice. La nube, cuando dirigía al pueblo de Dios, lo llevaba por caminos, bueno, veremos que hasta el mar tuvieron que atravesar, llevarlo por caminos difíciles, pero era el camino seguro porque Dios lo estaba guiando. Y en ese camino estrecho no cabe la persona con sus conceptos preconcebidos y con sus ideas preconcebidas y con sus pecados. Solamente hay espacio para la persona que está libre de todas esas cosas y solamente va guiándose por Dios y va siguiendo a Dios, porque por el camino estrecho solamente hay lugar para nosotros y Dios que nos guía, no para nosotros con nuestros pecados y nuestros conceptos. También la nube guiaba al pueblo de Dios de esta manera y es la mejor manera de ir y hacer las cosas, porque es la manera en que Dios está guiando. Dice el versículo 19, cuando la nube se detenía sobre el santuario muchos días, los israelitas guardaban la orden del Señor y no partían. No iban ellos por una parte y la nube por otro, menos en un momento que sucedió así como estoy diciendo ahora, pero ya lo veremos y nos acordaremos cuando estemos analizando esto, que la nube no fue la que guió a los israelitas y el desastre que sufrió cuando ellos guiaron o fueron por donde nadie los había guiado. Cuando la nube quedaba sobre el santuario pocos días, al dicho del Señor acampaban y a su dicho partían. Así que en cuanto al lapso de tiempo de ir de un lugar a otro, quiere decir, mientras más rápido se movía la nube, más rápido llegaban a Canaán. Pero el que estaba conduciendo esto era Dios. Y Dios cuando sacó al pueblo de Israel para llevarlo a Egipto, en 40 días hubiera llegado a Canaán, pero por las mismas cuestiones de los seres humanos, que no obedecemos a Dios, ni le creemos, ni le seguimos. Entonces las cosas se tardan y de 40 días se convirtieron en 40 años. Pero por 40 años Dios estuvo con ese pueblo, guiándolos con la nube. Y ellos debían partir y acampar de acuerdo con la orden y la enseñanza que Dios les estaba dando. Así que, volviendo al capítulo, al versículo 20, cuando la nube quedaba sobre el santuario pocos días, al dicho del Señor acampaban y a su dicho partían. Si la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y de noche la nube se levantaba, entonces partían. Ahora no es cuestión del tiempo, sino del mismo día. Si la nube se levantaba por el día, por la mañana, los israelitas partían por el día o por la mañana. Pero si se pasaba el día entero, el día claro, el día de días, pasaba el día entero, los del santuario, los israelitas no se movían. Si por la noche, a la hora que fuera, se levantaban la nube, los israelitas se levantaban y seguían a Dios. Y esto nos enseña
que nosotros debemos seguir a Dios 7 días a la semana, 24 horas, minutos y segundos cada día. Significa que donde Dios nos manda, a la hora que nos manda, en el momento que nos manda, los hijos de Dios debemos seguir a Dios. No solamente los israelitas en su viaje, sino en la vida del Hijo de Dios, porque esto significa la vida entera de un ser humano. En mi vida, ya Dios me ha dado 82 años y unos cuantos meses más. Y a lo largo de mi vida Dios me ha guiado. Y me acuerdo cuando era pastor, llegaba un pastor, de pastor a una iglesia. La primera iglesia que llegué como pastor yo, dirigiendo yo como distrito, o fui a esa iglesia para estar 15 días, ya no como pastor, sino una casa en esa iglesia por 15 días. Y allí estuve 8 años y un poco. Y como pastor, allí comencé en mi propio distrito como ministro de la iglesia y en esa misma iglesia me ordenaron. Llegué después a otra iglesia donde iba a estar por el tiempo que un pastor debe estar en un lugar y a los 3 meses me habían cambiado a otro distrito. A los 5 meses de haber llegado me fui. Y en mi vida he estado en iglesias donde he estado un tiempo más corto, un tiempo más largo, porque los pastores vamos donde nos mandan. Y me acuerdo de esto, cómo los israelitas seguían la nube. Así los que estamos en la mano de Dios para servirnos en el momento que Dios nos dice aquí, es ahí. Desde luego, ¿cuándo es que Dios nos manda? Bueno, uno sabe en la nube que Dios guía las cosas que suceden con los hombres, pues Dios es el que sabe, pero uno no siempre los pastores se mueven cuando es Dios quien lo mueve, porque los pastores tenemos siempre un líder y el guía, hay una persona que tiene el cargo de dirigir y nos movemos cuando esos líderes mueven. Y en esto pues hay cosas que son buenas y cosas que no son tan buenas en cuanto al movimiento de los pastores me refiero, pero este tema no tiene que ver con los pastores, estamos hablando de la forma en que Dios guiaba a los israelitas. Versículo 22, y que si quedaban 2 días o un mes o un año, mientras la nube permanecía sobre el santuario, los israelitas quedaban acampados y no se movían. Pero cuando ellas se levantaban, ellos partían. Al dicho del Señor acampaban y a su dicho partían. Guardaban la orden del Señor dada por medio de Moisés. Ahora, al terminar este tema, llegamos a esta situación. ¿Quién daba la orden? ¿Dios cuando movía la nube o Dios cuando le decía a Moisés, levántate y lleva al pueblo? Porque esto es lo que la Biblia dice aquí. Aquí vamos a terminar este tema. Aquí mismo vamos a comenzar el último tema que hemos de tratar con respecto a la nube y la columna de fuego. Espero que este tema te haya sido de utilidad. Te pido que lo compartas con otras personas para que puedan ser beneficiados. Nos vemos en nuestro próximo tema.